Ella sobrevivió a sus puños, sus mentiras y su manipulación, pero cuando llegara la batalla final, ¿podría Emily proteger a su hijo y a ella misma del hombre que estaba decidido a destruir su futuro? Esta es la historia de la lucha de una madre por la libertad, un viaje lleno de dolor, traición y un vínculo de amor inquebrantable que nadie podría romper. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte historias interesantes como esta. Aquí, cada video es un viaje de superación y emoción que no querrás perderte. La noche había caído pesadamente sobre la pequeña ciudad de Ashford. La tormenta afuera golpeaba las ventanas con una furia implacable, reflejando el caos dentro de la casa de Emily. Se sentó en el desgastado sofá, abrazando sus rodillas contra su pecho, su corazón aceleraba en su pecho. Cada crujido de las tablas del piso de arriba le provocaba escalofríos por la espalda. Alex, su marido, estaba en casa. Y eso por sí solo fue suficiente para ponerle los nervios de punta. Alex nunca había sido así antes. Recordó una época en la que él era gentil, incluso amable. Pero con el paso de los años algo había cambiado. El hombre con el que se había casado se había desvanecido lentamente, reemplazado por alguien más oscuro, consumido por sus vicios. La bebida, la ira, la imprevisibilidad. Emily había aprendido a vivir con eso, o eso pensaba. Pero esta noche algo se sentía diferente. Había estado fuera durante días, en una de sus juergas, y ella había esperado que tal vez, solo tal vez, regresara sobrio, dispuesto a hacer las paces. Pero cuando escuchó el sonido familiar de sus pasos en las escaleras, la esperanza se desvaneció. Podía sentirlo en el aire, la tensión, la anticipación de lo que estaba por venir. Emily, llamó la voz de Alex desde la puerta, áspera y arrastrada. ¿Dónde estás? Ella permaneció en silencio, temiendo que incluso el sonido más suave lo hiciera enojar. Sus 3 perros, Shadow, Pearl y Rust, yacían frente a ella, con los ojos muy abiertos, sintiendo el peligro. Siempre habían estado ahí, sus leales compañeros. En este mundo de sombras, eran las únicas cosas en las que confiaba. Alex entró a trompicones en la sala de estar, con los ojos desenfrenados y desenfocados. Dije, ¿dónde estás? Se tambaleó ligeramente y su aliento apestaba a alcohol. Emily se levantó lentamente, con el corazón acelerado. Podía sentir el pulso en la garganta, cada latido como un tambor. Alex, por favor, estás borracho. No necesitamos hacer esto esta noche. Él se detuvo en seco, mirándola como si no hubiera escuchado una palabra. No me respondas, mujer, escupió, con voz baja pero llena de veneno. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Su mente se aceleró, tratando de pensar en una manera de calmar la situación. Ella sabía que no debía provocarlo. Pero cuando sus ojos se oscurecieron y sus manos se cerraron en puños, ella se dio cuenta de que nada lo detendría ahora. Emily, lo has arruinado todo. Su voz se quebró de furia. ¿Crees que eres mejor que yo, Los perros se pusieron de pie de un salto, interponiéndose instintivamente entre Emily y Alex, con el pelo erizado. Shadow, el gran pastor alemán negro, gruñó en voz baja, advirtiendo a Alex que se quedara atrás. Pearl, la delicada husky blanca, estaba de pie, con los ojos fijos en Alex, mientras Rust, el terrier marrón, ladraba furiosamente, aunque era pequeño e inofensivo. Suficiente, siseó Alex, golpeando el aire como si tratara de descartarlos. Apartaos de mi camino, animales inmundos. A Emily se le cortó el aliento en la garganta cuando Alex dio un paso adelante y extendió el brazo hacia ella. Podía sentir el sudor frío en la nuca y su cuerpo congelado por el miedo. Este no era el hombre con el que se casó. Era otra persona, alguien a quien no reconocía. En ese momento, Emily tomó una decisión. Ella no iba a esperar a que él atacara primero. La policía ya estaba en camino, alertada por un vecino que había escuchado los gritos. Como si fuera una señal, la puerta se abrió de golpe.
Entraron dos agentes, su presencia como un escudo entre Emily y Alex. Antes de que Alex pudiera reaccionar, lo sometieron, sus luchas de borracho carecían de sentido contra su fuerza entrenada. «Quítate de encima», gritó, pero ya era demasiado tarde. Emily observó, con el corazón acelerado, cómo sacaban a Alex de su casa esposado. El alivio fue abrumador, pero no duró. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de los agentes, el silencio se hizo ensordecedor. Estaba sola. Sola con sus pensamientos. Sola con sus miedos. Sus tres perros, sintiendo que el peligro había pasado, regresaron silenciosamente a su lado. Shadow la acarició suavemente, Pearl se acostó a sus pies y Rust se acurrucó junto a ella, su calidez la reconfortaba mientras la tormenta afuera continuaba. Emily cerró los ojos y respiró hondo. Todo había terminado, pero sabía que lo difícil apenas comenzaba. Los días posteriores al arresto de Alex fueron confusos para Emily. Pasó horas mirando las paredes de su casa, ahora vacías y frías, como si se hubiera convertido en un recordatorio más de su cautiverio. Una extraña sensación de vacío se apoderó de ella, un vacío donde alguna vez vivieron el amor y los recuerdos. Pero también había algo más. Algo desconocido. Era libertad. Emily hacía años que no sabía cómo se sentía la verdadera libertad. Su vida había estado definida por los estados de ánimo y las necesidades de Alex, sus exigencias y su violencia impredecible. Ahora, por primera vez en lo que le pareció una eternidad, tenía espacio para respirar. Era una sensación extraña, casi asfixiante, el silencio de la casa demasiado fuerte sin el zumbido constante de su ira y resentimiento. No estaba segura de qué hacer consigo misma, qué hacer con el espacio que él había dejado atrás. Su primera prioridad, sin embargo, estaba clara. Tenía que cuidar de su hijo Tommy. El niño de 7 años había quedado atrapado en medio de su confusión, y sus ojos inocentes veían cosas que un niño nunca debería presenciar. La ira de Alex siempre había sido impredecible y Tommy había aprendido a mantener la distancia. Pero ahora, eran solo ellos dos, y Emily estaba decidida a hacer de esto un nuevo comienzo para él, lejos de la violencia, lejos del miedo. Su primer paso fue encontrar trabajo. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta, Emily se puso el único par de ropa limpia que tenía, jeans viejos y una camiseta descolorida, y caminó hasta el restaurante local. No tenía experiencia más allá de ser madre y esposa, pero tenía que empezar por algún lado. Tan pronto como entró, el olor a café recién hecho y tocino grasiento llenó sus sentidos, extrañamente reconfortante. La dueña, una mujer de mediana edad con ojeras y una sonrisa siempre presente, la saludó con un movimiento de cabeza. ¿Puedo ayudarle? Necesito un trabajo, dijo Emily en voz baja, evitando la mirada de la mujer. Cualquier cosa. Puedo limpiar, puedo servir, puedo cocinar. La mujer la miró por un momento, evaluándola, antes de asentir nuevamente. Necesitamos una camarera. Puedes empezar hoy, si quieres. Emily sintió una oleada de alivio. No fue mucho, pero fue un comienzo. Gracias, dijo, con la voz llena de emoción. No te decepcionaré. El trabajo no era glamoroso. Era agotador estar muchas horas de pie, atendiendo a clientes que apenas la miraban, ocupada con sus propias vidas, con sus propios problemas. Pero cada día, Emily trabajó más duro, mantuvo la cabeza gacha y salió adelante. Las propinas no fueron muchas, pero fueron suficientes para empezar a reconstruir su vida. Lentamente, pieza por pieza, pudo ver que comenzaba a formarse la base de algo nuevo. Pero no fue solo el trabajo lo que la mantuvo adelante, fueron los perros. Shadow, Pearl y Rust habían sido sus compañeros constantes desde que se llevaron a Alex. No importa lo tarde que llegara a casa, ellos estaban allí, esperándola. Rust siempre ladraba primero, saltando arriba y abajo como si no la hubiera visto en años. Pearl meneaba la cola y saltaba con gracia hacia ella.
Y Sombra, siempre la tranquila y protectora, se sentaba a su lado, como si dijera en silencio, estamos aquí para ti. Los necesitaba más de lo que creía. Se habían convertido en sus salvavidas en un mundo que ya no le resultaba familiar. Una noche, mientras caminaba a casa desde el restaurante, agotada por un largo turno, la sobresaltó un fuerte ladrido detrás de ella. ¿Sombra? ¿Perla? ¿Óxido? Llamó, girándose rápidamente, esperando verlos correr hacia ella, pero la calle estaba vacía. La noche era fría y el aire estaba cargado de niebla. Podía sentir su corazón acelerarse de nuevo, el pánico arrastrándose. Siempre se había sentido segura sabiendo que estaban a solo unos pasos detrás de ella. Pero esta noche el silencio parecía diferente. Se le erizaron los pelos de la nuca. No fue hasta que llegó a la puerta de entrada que los vio. Shadow, Pearl y Rust estaban en el patio, mirándola. Pero algo estaba mal. No movían la cola, no corrían hacia ella emocionados. En cambio, permanecieron inmóviles, con los ojos fijos en algo en la distancia y los cuerpos tensos. Emily se quedó helada. Entonces, desde la oscuridad, vio acercarse una figura, la inconfundible silueta de un hombre. Su corazón dio un vuelco. Alex. Había escapado. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho, el aire frío mordía su piel mientras miraba la figura que se acercaba lentamente desde las sombras. Su aliento quedó atrapado en su garganta. Por una fracción de segundo, pensó que tal vez lo estaba imaginando, su mente jugándole una mala pasada después de los largos y agotadores días de trabajo y miedo. Pero entonces la figura dio un paso adelante y la silueta de un hombre se hizo más clara en la penumbra. Era Alex. Parecía diferente, pero aún inconfundible. Su rostro estaba más delgado, demacrado por el tiempo que pasó en la cárcel, sus ojos inyectados en sangre y salvajes. Su ropa estaba andrajosa, como si acabara de escapar de las garras de una pesadilla. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como los de un depredador arrastrándose hacia su presa. Por un momento, Emily se quedó helada, sin saber qué hacer. Cada instinto le decía que corriera, cerrara la puerta con llave y se escondiera. Pero entonces se acordó de los perros. Shadow, Pearl y Rust no se habían movido ni un centímetro, de pie como si estuvieran esperando su orden. Los músculos de Shadow estaban tensos y sus ojos nunca abandonaban a Alex. El pelaje de Pearl se erizó y sus orejas se erizaron. Y Rust, el pequeño terrier, gruñía desde lo más bajo de su garganta, un sonido más amenazador de lo que su pequeño tamaño sugería. Fue entonces cuando Emily se dio cuenta de lo que estaban haciendo, la estaban protegiendo. Emily. La voz de Alex era baja, áspera, casi suplicante. Por favor. Solo necesito hablar contigo. Las palabras la golpearon como una bofetada en la cara. Habían pasado semanas desde la noche de su arresto y, sin embargo, allí estaba, de pie en la puerta de su casa como si nada hubiera cambiado. Como si el terror por el que la había hecho pasar no significara nada. La rabia, el miedo, las cicatrices físicas y emocionales, nada de eso había sido suficiente para hacerle ver el monstruo en el que se había convertido. ¿Qué quieres, Alex? La voz de Emily era firme, aunque sus manos temblaban ligeramente a los costados. Él dio un paso más y su corazón se apretó. He pasado por un infierno, Emily. Yo, he cambiado. Lo juro. Por favor, escúchame. Pero vio al mismo hombre frente a ella que había visto tantas veces antes, vacío, desesperado y lleno de mentiras. Sus ojos se dirigieron a los perros, notando por primera vez cómo estaban colocados frente a ella. Quita a esos malditos perros callejeros de mi camino, gruñó, su voz de repente goteando veneno. Shadow gruñó en respuesta, un sonido profundo y retumbante que envió escalofríos por la columna de Emily. Pearl le enseñó los dientes y adoptó una postura defensiva. Rust continuó gruñendo, su pequeño cuerpo vibrando con energía.
Alex dio otro paso y fue entonces cuando Emily supo que él no estaba allí para disculparse. Él no estaba aquí para suplicar. Estaba aquí para tomar el control nuevamente. Siempre había creído que podía hacerla sentir pequeña, insignificante. Pero ya no. Alex, dijo Emily con firmeza, dando un paso atrás y colocándose de manera que los perros se interpusieran entre ellos. Tienes que irte. Ahora mismo. Su rostro se contrajo de ira. ¿Crees que puedes simplemente tirarme? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Por ese mocoso al que llamas hijo? El insulto la golpeó como un cuchillo en el estómago, pero Emily se mantuvo firme. Los meses de dolor, miedo y silencio le habían dado una fuerza que no sabía que tenía. Podía sentirlo en la boca del estómago, subiendo como una marea, lista para rechazar todo lo que Alex le había hecho. No puedes hablar de mi hijo, dijo con voz fría. Y ya no puedes venir aquí y pensar que tienes derecho a nada. Lo perdiste en el momento en que pusiste tus manos sobre mí. La mandíbula de Alex se apretó y, por un momento, Emily pensó que podría abalanzarse sobre ella, que podría intentar dominarla como lo había hecho tantas veces antes. Pero ya no era esa mujer asustada. Había luchado por su vida, por su libertad. Ella no estaba retrocediendo. Fuera, repitió, ahora más fuerte, mientras los perros gruñían más ferozmente, con los ojos fijos en Alex. Algo en la expresión de Alex vaciló. Por un breve momento, pareció que iba a discutir, a contraatacar. Pero luego dudó, su ira burbujeaba justo debajo de la superficie. Emily podía ver la indecisión en sus ojos, la batalla interna que estaba librando. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía tan seguro de sí mismo. Bien, escupió, su voz llena de rabia y humillación. Pero esto no ha terminado, Emily. Volveré. No puedes simplemente borrarme de tu vida. Se dio la vuelta y retrocedió tambaleándose hacia la oscuridad, sus pasos resonaban en el aire tranquilo de la noche. Emily se quedó allí, con el corazón todavía acelerado y todo el cuerpo tenso, como si esperara que él reapareciera. Pero no lo hizo. Lentamente, se volvió hacia los perros. La mirada tranquila de Shadow se encontró con la de ella, la cola de Pearl se movió tentativamente y Rust trotó hacia ella, acariciando su pierna con afecto. Lo lograste, susurró Emily, su voz llena de emoción. Tú me protegiste. Ella cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. No solo por miedo, sino por algo más profundo, algo que no había sentido en mucho tiempo, gratitud. Los perros, sus héroes silenciosos, la habían salvado de nuevo. Y en ese momento se dio cuenta de que no estaba sola. Ya no. Tenía la fuerza para seguir adelante. Tuvo el coraje de luchar por ella y su hijo. Y no importa lo que Alex intentara hacer, ella nunca volvería a esa vida. Nunca. Los días siguientes fueron una confusión de pasos cautelosos y decisiones silenciosas. Emily no podía evitar la sensación de que Alex no había terminado con ella, sin importar cuántas veces juró que nunca volvería. Ahora lo sabía mejor. Él siempre regresaba cuando pensaba que ella estaba débil, cuando pensaba que tenía miedo. Pero esta vez algo había cambiado. Algo en ella había cambiado. La mujer que una vez vivió en constante miedo ya no existía. No iba a permitir que él volviera a quitarle eso. Pero incluso con su nueva determinación, Emily no podía ignorar la persistente incertidumbre que la mantenía despierta por la noche. El miedo no había desaparecido, simplemente había cambiado de forma. Ya no se trataba de estar físicamente atrapada en su propia casa, ahora, era la preocupación constante de que Alex intentara forzar su regreso a su vida, a la vida de su hijo. No podía arriesgarse. Ella no podía permitir eso. Esa noche, después de otro día agotador en el restaurante, Emily se sentó en el sofá en la tranquilidad de su apartamento. Tommy ya estaba dormido en su habitación, su pequeño cuerpo acurrucado bajo la manta, completamente ajeno al caos que había consumido sus vidas.
Miró las fotografías de las paredes, las fotografías familiares de una época anterior a la violencia, antes de la ira, antes de que todo se desmoronara. Eran un recordatorio de lo que alguna vez fue y, sin embargo, no sentía nostalgia por ellos. Solo dolor. Los perros estaban esparcidos por la sala de estar, cada uno de ellos vigilando en silencio, como siempre hacían. Rust estaba acurrucado a sus pies, Pearl yacía junto a la puerta de Tommy y Shadow caminaba por el perímetro de la habitación, sin desviar sus ojos demasiado de la ventana. Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta al pensar de nuevo en Alex. Había esperado, incluso rezado, no tener que volver a verlo nunca más. Que permanecería en la cárcel donde pertenecía. Pero cuando él apareció en su puerta, todos los miedos que había dejado a un lado regresaron rápidamente. Su voz, sus palabras, la forma en que intentó manipularla haciéndole creer que podía cambiar, ella sabía que no debía caer en la trampa. Aún así, una parte de ella vaciló. La parte de ella que alguna vez lo había amado. La parte que había creído en el hombre con el que se casó, el hombre con el que pensó que envejecería. ¿Y si realmente hubiera cambiado? ¿Y si ahora fuera diferente? No, pensó Emily, sacudiendo la cabeza. No puedes regresar. No para él. No para nadie. Ella ya había tomado su decisión. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de prosperar. Para Tommy. Para ella misma. Nunca podría volver a la vida que tenía con Alex, sin importar cuántas promesas le hiciera. Había llegado el momento de tomar la decisión difícil, cortar los lazos finales, poner fin a la historia de una vez por todas. A la mañana siguiente, Emily entró en la pequeña oficina de un abogado de familia con el que se había puesto en contacto el día anterior. La oficina era fría y estéril, llena de estanterías repletas de libros de derecho y una única maceta con una planta en un rincón. Se sentía fuera de lugar allí, pero ya no podía permitirse el lujo de dudar más de sí misma. Este era el único camino a seguir. ¿Señorita Carter? La voz del abogado era suave cuando le hizo un gesto para que tomara asiento. Era un hombre mayor, con las gafas colocadas en la punta de la nariz y las manos entrelazadas. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Necesito solicitar el divorcio, dijo Emily, con voz firme, pero con un trasfondo de resolución. Y quiero asegurarme de que Alex no pueda volver a acercarse a mí ni a mi hijo. El abogado asintió con expresión seria. Nosotros nos encargaremos de todo por usted, señora Carter. Pero tengo que advertirle que puede que no sea fácil. Su marido puede pelear con usted por esto. Ya no le tengo miedo, respondió Emily, con voz más firme de lo que esperaba. No tengo miedo de nada. Mientras el abogado la guiaba por el papeleo, Emily firmó todo sin dudarlo, con la mano firme sobre el bolígrafo. Cuando terminó, se dio cuenta de cuánto peso se había quitado de encima. Esta no fue solo una decisión legal, fue el comienzo de su libertad. No solo estaba dejando atrás a Alex, estaba dejando atrás el miedo, la vergüenza y la culpa que la habían perseguido durante tanto tiempo. Pero cuando Emily salió de la oficina del abogado, surgió una nueva preocupación. Sabía que Alex no se tomaría esto de brazos cruzados. Él vendría tras ella. Siempre lo había hecho. Tenía que estar preparada para lo que viniera después. Cuando regresó a casa, encontró a Tommy en la sala de estar, su rostro se iluminó con una sonrisa mientras corría hacia ella. Mamá, mira, dijo emocionado, sosteniendo un pequeño dibujo de un perro. Hice esto para Shadow. ¿Crees que le gustará? Emily sonrió y se arrodilló para quitarle el dibujo. Era una imagen sencilla, solo el contorno aproximado de un perro con orejas grandes, una cola meneando y una sonrisa en el rostro. Pero fue perfecto. La inocencia de Tommy, su alegría por las pequeñas cosas, le dolía el corazón. Ella quería protegerlo del mundo. De todo. A Shadow le encantará, dijo Emily, dándole a Tommy un gran abrazo. ¿Y sabes qué más?
La próxima semana irás a una nueva escuela. Una mejor. Donde podrás hacer nuevos amigos. Donde podrás sentirte seguro. Tommy la miró con los ojos brillantes de emoción. ¿En serio, mamá? ¿Puedo ir a una nueva escuela? Emily asintió y se secó una lágrima del ojo. Sí, cariño. Un nuevo comienzo para los dos. Y por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió la esperanza que había estado buscando. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de vivir. Y ella estaba lista para ello. Los días posteriores a la decisión de Emily de solicitar el divorcio estuvieron llenos de una extraña mezcla de anticipación y miedo. Por un lado, había una sensación de alivio, finalmente estaba tomando el control de su vida. Finalmente, estaba alejándose del pasado que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Pero, por otro lado, no podía quitarse la sensación de que Alex no la dejaría ir tan fácilmente. Nunca lo había hecho antes. Era el tipo de hombre que se negaba a aceptar la derrota, que creía que todo en su vida estaba bajo su control, incluida ella. Por mucho que Emily quisiera creer que él se había ido para siempre, en el fondo, ella lo sabía mejor. La batalla apenas comenzaba. Las primeras semanas después de presentar los documentos fueron tranquilas. Demasiado silencioso. Emily mantuvo la guardia alta, siempre observando las sombras, siempre escuchando el sonido de pasos que no eran los de ella ni los de los perros. Shadow, Pearl y Rust permanecieron alerta, cada uno de sus movimientos sincronizados con el de ella, como si supieran que el peligro no había terminado. Se habían convertido en su familia, sus protectores en un mundo que todavía le parecía extraño y peligroso. Tommy había empezado su nueva escuela, una pequeña institución privada a solo unos kilómetros de su apartamento. No era el más lujoso, pero era seguro y eso era lo único que importaba. Todas las mañanas, Emily lo acompañaba hasta allí, sujetándole la mano con fuerza mientras atravesaban las puertas. Ahora había un nuevo brillo en los ojos de Tommy, una chispa de emoción que no había aparecido en meses. Estaba haciendo amigos, disfrutando de la escuela otra vez, su risa llenaba el apartamento por las noches. Pero las noches de Emily eran inquietas. No podía dormir sin preguntarse cuándo volvería a aparecer Alex y qué haría a continuación. Mantenía las puertas cerradas, las persianas cerradas y pasaba las noches en constante estado de alerta. No había sabido nada de él desde aquella noche en que la enfrentó en la puerta, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara una manera de atravesar sus muros. Una noche, casi un mes después del incidente, Emily estaba sentada a la mesa de la cocina, bebiendo una taza de té y tratando de tranquilizarse. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. Tommy estaba con un amigo en una fiesta de pijamas y los perros estaban acurrucados junto a la puerta, observando la noche afuera. No se oía ningún sonido excepto el crujido ocasional de las tablas del suelo, mientras la casa se asentaba en el aire fresco de la noche. De repente, alguien llamó a la puerta. El corazón de Emily dio un vuelco y la sangre se le fue de la cara. Ella se quedó helada, conteniendo la respiración. Esta noche no. Ahora no. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte, más insistente. Se puso de pie, sentía las piernas como plomo y todos los nervios de su cuerpo estaban alerta. Miró a los perros, ya estaban levantados, con los ojos fijos en la puerta y el cuerpo tenso. El bajo gruñido de Shadow vibró en el aire. Pearl estaba de pie, con la cola levantada y Rust estaba de pie, caminando de un lado a otro como si se preparara para la batalla. La mano de Emily se cernía sobre el pomo de la puerta. Podía sentir su pulso en la punta de sus dedos. Una parte de ella quería ignorarlo, fingir que no lo había oído. Pero otra parte de ella sabía que fuera lo que estuviera esperando afuera de esa puerta, ya no podía esconderse de él. Abrió la puerta lentamente, lo suficiente para mirar afuera, y allí estaba él, Alex. Por un momento se sintió paralizada. Él estaba allí de pie, con el rostro sombrío,
los ojos inyectados en sangre y vacíos, el mismo hombre del que había intentado escapar tan desesperadamente. Pero ahora había algo diferente en él. No estaba enojado, no como lo había estado antes. Había algo más tranquilo, más calculado en su comportamiento. La ira seguía ahí, pero estaba enterrada bajo una fachada de calma. Emily, dijo, su voz casi demasiado tranquila. Necesitamos hablar. Sus instintos le gritaban que cerrara la puerta, que la cerrara con llave, que nunca lo dejara entrar. Pero no lo hizo. Ella permaneció allí, con el cuerpo rígido y la mente acelerada. No podía dejarlo volver a entrar, ni a su vida, ni a la vida de su hijo. Pero algo en la forma en que él la miraba, la forma en que no parecía querer gritar, tirarla al suelo y recordarle el poder que una vez tuvo sobre ella, la hizo dudar. Te dije que te fueras, Alex, respondió Emily, con voz firme, pero el nudo en su estómago estaba más apretado que nunca. Hemos terminado. No hay nada de qué hablar. Su expresión se suavizó, solo ligeramente, como si estuviera tratando de apelar a una parte de ella que todavía se preocupaba, que todavía recordaba al hombre que una vez había sido. Emily, por favor. No lo entiendes. He pasado por terapia. Estoy tratando de mejorar. Dejé de beber. Dejé todo. Su aliento quedó atrapado en su garganta. Ella quería creerle. Quería creer que el hombre que estaba frente a ella realmente podría cambiar, podría convertirse en la persona que alguna vez había conocido. Pero la verdad era que no podía confiar en él. No podía volver a esa vida, a las mentiras, al terror que casi la había consumido. No, Alex. Esto se acabó. No soy la mujer que era. Y tú no eres el hombre con el que me casé, dijo Emily, con la voz endureciéndose. He terminado. Por un momento, se quedó allí, con el rostro ilegible, como si estuviera procesando sus palabras. El aire entre ellos estaba cargado de tensión. Y entonces, en un instante, todo cambió. Alex dio un paso adelante y su mano la alcanzó, pero Sadow fue más rápido. El enorme pastor alemán se abalanzó hacia adelante, enseñando los dientes y gruñendo ferozmente. Pearl y Rust estaban de pie, gruñendo, listos para defender. «Quédate atrás», gritó Emily, con voz temblorosa pero firme. Se puso delante de los perros, extendió la mano y mantuvo los ojos fijos en Alex. «Ya no te tengo miedo, Alex». «Ya no», dijo, con palabras agudas, llenas de la fuerza que no sabía que poseía. Él se detuvo en seco y la miró como si acabara de verla por primera vez. Lentamente, bajó la mano y su rostro se endureció en una máscara de ira y frustración. «Te arrepentirás de esto, Emily», siseó, su voz llena de veneno. «Te arrepentirás de haberme alejado». Emily no respondió. Ella no necesitaba hacerlo. Con una última mirada, Alex se dio vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche. Le temblaban las manos cuando cerró la puerta y la cerró detrás de ella. Los perros regresaron a sus lugares, acostados como si nada hubiera pasado, pero Emily podía sentir el peso de lo que acababa de ocurrir. Ella había ganado. Ella se había mantenido firme. Y no iba a permitir que Alex, ni nadie, le quitara eso otra vez. La noche después de la visita de Alex, Emily no pudo dormir. Su cuerpo estaba exhausto, le dolían los músculos por la adrenalina que había corrido por sus venas durante el breve encuentro. Había cerrado la puerta con llave, revisado 2 veces las ventanas y, aún así, su mente corría con 1000 pensamientos. Los perros estaban tranquilos y sus habituales posturas vigilantes se relajaron ahora que la amenaza había pasado. Pero la ansiedad de Emily se negó a calmarse. Las palabras de Alex, su escalofriante promesa de regresar, resonaron en su mente. Había hecho lo que tenía que hacer, se mantuvo firme cuando pensó que podría colapsar bajo el peso de todo, pero comenzó a aparecer una duda persistente, una duda que había tratado de reprimir durante semanas. ¿Estaba realmente a salvo?
¿Podría mantener a Tommy, mantenerse ella misma, verdaderamente a salvo? ¿O solo había retrasado lo inevitable? Los perros parecieron sentir su inquietud, aunque ella no podía expresarlo con palabras. Shadow yacía junto a su cama, con su gran cuerpo extendido protectoramente a los pies, mientras Pearl dormía al pie de la puerta de Tommy, como siempre, protegiendo a su hijo. Rost se acurrucó en el sofá, su pequeña figura acurrucada entre los cojines, pero incluso él parecía estar en alerta máxima. Emily se pasó las manos por el cabello, tratando de calmarse, pero lo único que podía ver eran los ojos de Alex, esos ojos salvajes e impredecibles que alguna vez habían estado llenos de afecto, ahora llenos de amenaza. Había cambiado, sí. ¿Pero había ella? A la mañana siguiente, después de otra noche inquieta, Emily se despertó temprano, como todos los días, para prepararle el desayuno a Tommy. Estaría emocionado de volver a la escuela, para mostrar su nuevo dibujo de sombra que había hecho la noche anterior. Pero Emily era diferente ahora, tenía el corazón apesadumbrado por una carga que antes no había comprendido del todo. La verdad que había mantenido enterrada bajo capas de esperanza y negación había salido a la superficie, y era innegable. Ella no solo había sido víctima de la violencia de Alex, había algo más oscuro en juego aquí. Mientras preparaba los panqueques, el familiar aroma a canela llenaba la cocina, su teléfono sonó desde el otro lado de la habitación. Su corazón dio un vuelco cuando vio el mensaje. Era del abogado. Emily, necesitamos discutir algún avance con respecto a tu caso. Por favor, llámame lo antes posible. Su estómago se hundió. ¿Y ahora qué?, se preguntó. Había esperado que después de solicitar el divorcio, después de tomar las medidas para protegerse a sí misma y a Tommy, no tuviera nada más con qué lidiar. Pero hacía mucho tiempo que había aprendido que nada era tan sencillo. Tommy entró en la cocina, con el pelo desordenado erizado en todas direcciones y los ojos brillantes y llenos de emoción. «Y buenos días, mamá», dijo, sentándose a la mesa, con su mochila todavía colgando de su hombro. «¿Vas a recogerme hoy a la escuela?» «Por supuesto», dijo Emily, tratando de sonreír, pero su mente ya estaba en otra parte. «Voy a estar allí». Después de un desayuno rápido, le dio un beso de despedida a Tommy, lo vio caminar hacia la escuela y luego llamó a su abogado. La conversación que siguió fue algo que Emily había temido, aunque no se dio cuenta del todo de las implicaciones hasta que las palabras salieron a la luz. «Emily», comenzó el abogado con voz grave. «Parece que Alex ha contratado a su propio abogado. Y está tratando de impugnar el divorcio por motivos de inestabilidad mental». A Emily se le cortó el aliento en la garganta. «¿Qué quieres decir? Está mintiendo, ¿verdad?» «Me temo que no», respondió el abogado. Afirma que nunca estuvo en su sano juicio, que sus acciones se debieron a una enfermedad mental grave y que ha estado en tratamiento. Está tratando de decir que debería tener más acceso a Tommy y a usted, ya que ha sido rehabilitado. Las palabras golpearon a Emily como una bofetada en la cara. Su mente se aceleró, sus pensamientos eran una confusión de incredulidad e ira. ¿Inestabilidad mental? Este era el hombre que había abusado de ella durante años, que la había aterrorizado y ahora lo usaba como excusa para sus acciones. ¿Para recuperar el control de su vida? Lo siento, Emily, continuó el abogado. Pero con los documentos correctos, con pruebas de su tratamiento y profesionales de salud mental, existe la posibilidad de que obtenga la custodia parcial. Esta será una lucha larga. Está decidido y no dará marcha atrás. El estómago de Emily se retorció. Se sentía como si el suelo se hubiera caído debajo de ella. El peso de la verdad que había conocido, la verdad que había tratado de negar, la aplastó de repente. Alex no iba a desaparecer. No iba a desaparecer silenciosamente. Iba a luchar contra ella con todo lo que tenía, y esta vez, no se trataba solo de su seguridad, sino de la de Tommy. Por primera vez desde esa noche, Emily sintió el miedo del que había estado huyendo.
Pero ahora era diferente. Ella ya no era la mujer que había sido cuando Alex se fue por primera vez. Ella era más fuerte, más concentrada. Y había aprendido que sobrevivir no se trataba solo de mantenerse con vida, sino de recuperar el control. La voz del abogado irrumpió en sus pensamientos. Necesitaré que recopile todas las pruebas que tenga, registros médicos, informes policiales, cualquier cosa que pueda ayudar a probar el patrón de abuso. Necesitamos prepararnos para una pelea. Haré lo que sea necesario, respondió Emily, con voz firme, pero con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Lucharé por Tommy. Lucharé por los dos. La llamada terminó y Emily permaneció sentada en silencio durante un largo rato, con la mente dando vueltas. Había llegado tan lejos, había construido una vida en la que empezaba a sentirse segura nuevamente. Pero ahora, todo estaba amenazado por un hombre que nunca había considerado el daño que había causado. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. Podía sentirlo en sus huesos, esta era su lucha. Y esta vez, Alex no ganaría. Los perros estaban nuevamente a su lado, sintiendo su tensión, pero esta vez Emily no sintió miedo. Sintió algo más fuerte. Ella había luchado por sí misma antes. Y lo volvería a hacer, esta vez, con todo lo que tenía. Los días posteriores a la decisión de Emily de solicitar el divorcio estuvieron llenos de una extraña mezcla de anticipación y miedo. Por un lado, había una sensación de alivio, finalmente estaba tomando el control de su vida. Finalmente, estaba alejándose del pasado que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Pero, por otro lado, no podía quitarse la sensación de que Alex no la dejaría ir tan fácilmente. Nunca lo había hecho antes. Era el tipo de hombre que se negaba a aceptar la derrota, que creía que todo en su vida estaba bajo su control, incluida ella. Por mucho que Emily quisiera creer que él se había ido para siempre, en el fondo, ella lo sabía mejor. La batalla apenas comenzaba. Las primeras semanas después de presentar los documentos fueron tranquilas. Demasiado silencioso. Emily mantuvo la guardia alta, siempre observando las sombras, siempre escuchando el sonido de pasos que no eran los de ella ni los de los perros. Shadow, Pearl y Rust permanecieron alerta, cada uno de sus movimientos sincronizados con el de ella, como si supieran que el peligro no había terminado. Se habían convertido en su familia, sus protectores en un mundo que todavía le parecía extraño y peligroso. Tommy había empezado su nueva escuela, una pequeña institución privada a solo unos kilómetros de su apartamento. No era el más lujoso, pero era seguro y eso era lo único que importaba. Todas las mañanas, Emily lo acompañaba hasta allí, sujetándole la mano con fuerza mientras atravesaban las puertas. Ahora había un nuevo brillo en los ojos de Tommy, una chispa de emoción que no había aparecido en meses. Estaba haciendo amigos, disfrutando de la escuela otra vez, su risa llenaba el apartamento por las noches. Pero las noches de Emily eran inquietas. No podía dormir sin preguntarse cuándo volvería a aparecer Alex y qué haría a continuación. Mantenía las puertas cerradas, las persianas cerradas y pasaba las noches en constante estado de alerta. No había sabido nada de él desde aquella noche en que la enfrentó en la puerta, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara una manera de atravesar sus muros. Una noche, casi un mes después del incidente, Emily estaba sentada a la mesa de la cocina, bebiendo una taza de té y tratando de tranquilizarse. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. Tommy estaba con un amigo en una fiesta de pijamas y los perros estaban acurrucados junto a la puerta, observando la noche afuera. No se oía ningún sonido excepto el crujido ocasional de las tablas del suelo, mientras la casa se asentaba en el aire fresco de la noche. De repente, alguien llamó a la puerta. El corazón de Emily dio un vuelco y la sangre se le fue de la cara. Ella se quedó helada, conteniendo la respiración. Esta noche no. Ahora no. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte, más insistente.
Se puso de pie, sentía las piernas como plomo y todos los nervios de su cuerpo estaban alerta. Miró a los perros, ya estaban levantados, con los ojos fijos en la puerta y el cuerpo tenso. El bajo gruñido de Shadow vibró en el aire. Pearl estaba de pie, con la cola levantada y Rust estaba de pie, caminando de un lado a otro como si se preparara para la batalla. La mano de Emily se cernía sobre el pomo de la puerta. Podía sentir su pulso en la punta de sus dedos. Una parte de ella quería ignorarlo, fingir que no lo había oído. Pero otra parte de ella sabía que fuera lo que estuviera esperando afuera de esa puerta, ya no podía esconderse de él. Abrió la puerta lentamente, lo suficiente para mirar afuera, y allí estaba él, Alex. Por un momento se sintió paralizada. Él estaba allí de pie, con el rostro sombrío, los ojos inyectados en sangre y vacíos, el mismo hombre del que había intentado escapar tan desesperadamente. Pero ahora había algo diferente en él. No estaba enojado, no como lo había estado antes. Había algo más tranquilo, más calculado en su comportamiento. La ira seguía ahí, pero estaba enterrada bajo una fachada de calma. Emily, dijo, su voz casi demasiado tranquila. Necesitamos hablar. Sus instintos le gritaban que cerrara la puerta, que la cerrara con llave, que nunca lo dejara entrar. Pero no lo hizo. Ella permaneció allí, con el cuerpo rígido y la mente acelerada. No podía dejarlo volver a entrar, ni a su vida, ni a la vida de su hijo. Pero algo en la forma en que él la miraba, la forma en que no parecía querer gritar, tirarla al suelo y recordarle el poder que una vez tuvo sobre ella, la hizo dudar. Te dije que te fueras, Alex, respondió Emily, con voz firme, pero el nudo en su estómago estaba más apretado que nunca. Hemos terminado. No hay nada de qué hablar. Su expresión se suavizó, solo ligeramente, como si estuviera tratando de apelar a una parte de ella que todavía se preocupaba, que todavía recordaba al hombre que una vez había sido. Emily, por favor. No lo entiendes. He pasado por terapia. Estoy tratando de mejorar. Dejé de beber. Dejé todo. Su aliento quedó atrapado en su garganta. Ella quería creerle. Quería creer que el hombre que estaba frente a ella realmente podría cambiar, podría convertirse en la persona que alguna vez había conocido. Pero la verdad era que no podía confiar en él. No podía volver a esa vida, a las mentiras, al terror que casi la había consumido. No, Alex. Esto se acabó. No soy la mujer que era. Y tú no eres el hombre con el que me casé, dijo Emily, con la voz endureciéndose. He terminado. Por un momento, se quedó allí, con el rostro ilegible, como si estuviera procesando sus palabras. El aire entre ellos estaba cargado de tensión. Y entonces, en un instante, todo cambió. Alex dio un paso adelante y su mano la alcanzó, pero Shadow fue más rápido. El enorme pastor alemán se abalanzó hacia adelante, enseñando los dientes y gruñendo ferozmente. Pearl y Rust estaban de pie, gruñendo, listos para defender. «Quédate atrás», gritó Emily, con voz temblorosa pero firme. Se puso delante de los perros, extendió la mano y mantuvo los ojos fijos en Alex. «Ya no te tengo miedo, Alex». «Ya no», dijo, con palabras agudas, llenas de la fuerza que no sabía que poseía. Él se detuvo en seco y la miró como si acabara de verla por primera vez. Lentamente, bajó la mano y su rostro se endureció en una máscara de ira y frustración. «Te arrepentirás de esto, Emily», siseó, su voz llena de veneno. «Te arrepentirás de haberme alejado». Emily no respondió. Ella no necesitaba hacerlo. Con una última mirada, Alex se dio vuelta y se alejó, desapareciendo en la noche. Le temblaban las manos cuando cerró la puerta y la cerró detrás de ella. Los perros regresaron a sus lugares, acostados como si nada hubiera pasado, pero Emily podía sentir el peso de lo que acababa de ocurrir. Ella había ganado. Ella se había mantenido firme.
Y no iba a permitir que Alex, ni nadie, le quitara eso otra vez.